Entonces, iniciamos con la temática de conjuntos numéricos. Para ver más claramente cómo están compuestos los conjuntos, ¿verdad? Tenemos el gran conjunto de los números reales, que es el conjunto mayor. Dentro de ese conjunto están el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números racionales y los irracionales. Vamos a ver en la siguiente lámina un poco más detallado esta parte. O sea que tenemos, mira aquí, los números reales. Dentro de este conjunto está el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Ahorita vamos a ver unas definiciones de cada uno de ellos. Ahora, dentro de los números racionales están los números enteros y los números fraccionarios. O o quebrados, le dicen algunos. Números fraccionarios. Dentro de los números enteros están los números naturales. Y ahorita vamos a ver cuáles son los números que pertenecen a cada conjunto. ¿Vale? Ahora, de este lado derecho están los números irracionales. Algunos de nosotros ya hemos visto a pi, ¿cierto? En algún momento de geometría, hemos visto pi. El número e, que es una constante, la constante de Euler también es un número irracional. Y cualquier otro número que tenga sus cifras en un sentido no periódico, etcétera. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esa parte. Listo. A grandes rasgos, así está formado el conjunto de los números reales, racionales y irracionales. Dentro de los racionales están los enteros, las fracciones y los naturales, ¿vale? Ahora, en la siguiente lámina podemos verlo en un diagrama, ¿sí? Míralo aquí, ¿ves? Los naturales están dentro de los enteros, pero estos dos están dentro de los racionales que se representan con la letra Q. Y dentro de todos esos conjuntos están dentro de los reales. Hay una pequeña parte que sobresale aquí en verde, que son los números irracionales. Entonces, esto es como un pequeño diagrama para mirar a grandes rasgos cómo se dibujan o cómo están conformados. ¿Cuáles son los números naturales? Aquí obviamente está incluido el 0, pero el 0 no va ahí. Hay unos que lo incluyen, pero otros que no. Entonces, los números naturales vamos a tomarlos desde el 1 en adelante. O sea, 1, 2, 3, 4, los números positivos, ¿vale? Los números enteros ya hacen parte, ya lo conforman los números negativos, los números positivos y el 0. Mira que está aquí bien detallado en forma de conjunto. Los números racionales o fraccionarios son aquellos que tienen esta forma, A sobre B. A es el numerador, B es el denominador, ¿cierto? Y esos son los números racionales o fraccionarios, ¿ok? Ahora, hay una particularidad y está relacionada con la pregunta que me hicieron ahorita. Los números fraccionarios también se pueden, o números racionales, es lo mismo, fraccionarios racionales es lo mismo, se pueden expresar como decimales, porque, por ejemplo, si yo tengo 2 sobre 5 o 2 quintos, si yo hago la división, me va a dar, ¿qué? 0.4. Eso se le conoce como el resultado, es un decimal exacto. El resultado 0.4 es un decimal exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vea un decimal exacto, ¿qué quiere decir? Que es un número fraccionario, en pocas palabras, ¿ya? Ahora, si yo tomo un fraccionario como por ejemplo 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios, y yo divido, hago la división, me va a salir 0.66666, ¿cierto? Mira la calculadora, por ejemplo, vámonos acá. 2 tercios, ¿verdad? Mira, 0.66666. Aquí coloca 7 porque ya no cabe más, ¿cierto? Entonces, ese 0.666 se le conoce como un decimal periódico puro, ¿ok? Decimal periódico puro. Sus cifras después de la coma no se ven interrumpidas, o sea, después de la coma decimal viene todo ese montón de números. O sea, entonces viene todo ese montón de números ahí, por eso se le llama decimal periódico puro. Los números, les decía que los números fraccionarios o racionales, ¿verdad? Se pueden, al hacer la división, se pueden dar números decimales. O sea, los números decimales salen de los números racionales, pero no todos los decimales. Hay decimales exactos, por ejemplo, 2 quintos, si tú lo divides, te da 0.4. Eso es un decimal exacto.
ese decimal se puede considerar un número fraccionario o racional, ¿ok? Porque 0.4 se puede escribir como un número fraccionario, ¿ok? También pasa el caso del 2/3. Si yo hago la división, me va a salir 0.66666, como lo vimos en la calculadora. Ese es un decimal periódico puro. Se le conoce como decimal periódico puro. Si yo veo que la cifra se repite indefinidamente, ya es un decimal periódico. Y todo decimal periódico, ojo, todo decimal periódico se puede expresar como una fracción. O sea que si yo veo esto, eso es un número fraccionario. Eso es un número racional. Y también están los decimales periódicos mixtos. ¿Cómo así, profesor? Son aquellos que después de la coma decimal no empieza inmediatamente el número, sino que empieza un número o dos números después. Mira mira, 0.166666. O sea que inmediatamente después de la coma no comienza lo que le llaman el periodo. Periodo es el número que se repite indefinidamente. Un ejemplo de estos aquí mismo, ¿será que un medio? Voy a preguntar acá, voy a escribir aquí un medio y aquí voy a escribir otro número. Por ejemplo, 0.33 indefinidamente. Y aquí voy a colocar otro ejemplo, 0.46666, etcétera. Hago la pregunta, ¿será que un medio, qué tipo de decimal es un medio si hacemos la operación? Ahí la participación, muy bien. Un medio, si yo hago la división, aquí tenemos que saber dividir para identificar, ¿ok? Entonces sería 0.5. Entonces 0.5 es un decimal exacto. El 0.3333333333, ¿qué tipo de decimal será? O sea que el 0.466666 es un número decimal periódico mixto. Entonces tenemos tres clases de decimales. Decimales exactos, ¿ok? Decimales exactos, decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Estos tres tipos de decimales, por ejemplo, por eso es que es importante identificarlos. Estos tres tipos de decimales, si vemos alguno de ellos, ellos pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Por qué? Porque proceden de una fracción. Por ejemplo, el 0.4 sale de este, el 0.6 periódico sale de este y este que está aquí abajo sale de un sexto, ¿vale? Por eso, cuando queremos identificar si un decimal es fraccionario y es un real, por lo tanto, ojo, mira, si es un fraccionario, también automáticamente pertenece a los reales, ¿sí? Si es un fraccionario, pertenece obviamente a los reales. Si no está dentro de los fraccionarios, entonces es irracional, ¿ok? Cuando yo vea un tipo de estos números, yo puedo identificarlo como un número racional. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos, así que no se me desesperen. Ahora, ya vimos cuáles son los números naturales, los enteros, los racionales y que muchos de ellos se expresan en forma de números decimales, ¿cierto? Decimales. Pero, ¿qué pasa si no entran dentro de esos grupos? Hay otro grupo de números que se llaman números irracionales. O sea, son aquellos que tienen infinitas cifras, pero que esas cifras no se repiten como en el caso de estos dos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, vamos a tener, mira el ejemplo que está aquí. Aquí está aquí abajo, 1.03003003003 indefinidamente. Pero que la cifra no se repite porque no es igual. 03, 00, 3, o sea, se invierten. Entonces no es un número periódico, decimal periódico. Por lo tanto, es considerado como un número irracional. Otro número, ustedes conocen pi, ¿cierto? 3,141592, etcétera. Ese es un número irracional porque ya nos damos cuenta que sus cifras no se repiten. Entonces, de esa forma es el truco o es la estrategia que tenemos para identificar números racionales de los números irracionales. Ok, ahorita vamos a hacer unos ejemplos, ¿vale? Aquí hay algunas definiciones. Lo que es un número. Simplemente un número es una representación de una cantidad. ¿Ok?
representación de una cantidad y que lleva un signo. Cuando hablamos de números naturales, ¿cierto? Se van desde el 1 hasta en adelante. Eso es lo que es un número natural. Son números que se pueden utilizar para contar, ¿ok? Un lapicero, dos lapiceros, etcétera, con objetos, ¿verdad? Números naturales. Un número entero es aquel que está dentro de ese conjunto donde se encuentran los números enteros positivos, los números enteros negativos y el cero. Cuando hablamos de números racionales, es aquellos que se pueden escribir como una fracción. A sobre B, ya lo vimos ahorita, ¿cierto? Y un número irracional es aquel que no se puede escribir como una fracción. Y un número real es cualquiera de ellos. Un número natural es un real. Un número entero es un real. Un número racional es un real. Y un número irracional también es un número real. Mira que la definición. Un número real es cualquier número racional o irracional. ¿Ok? Cualquiera de estos que está ahí es un número real. Y ahora sí vamos a nuestro ejemplo que está aquí. Y dice, un ingeniero de producción realizó un estudio del tiempo en horas que realizan las máquinas de una planta de ensamble automotriz. Dice, el estudio arrojó los siguientes datos. Bueno, ahí están, hay varios números separados por puntos y comas. ¿Cierto? Aquí está, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro, etcétera. O sea, lo que separa los números son los puntos y comas, ¿vale? Son los puntos y comas. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? ¿Cuál es lo que nos piden? Dice, clasificar los números en los diferentes conjuntos que conforman los números reales. ¿Ok? Entonces, si hacemos una revisión, ¿verdad? Vamos a notar que el conjunto de los números reales está conformado por otros subconjuntos. Entonces, ojo, los números reales, voy a hacer una pequeña, una pequeña ilustración, como un diagrama. Ahí está, hay más pequeñito, un diagrama. Mira, aquí tenemos los reales, los números reales. Dentro de los reales están los racionales, ¿sí? Pero también están los irracionales. ¿Ves? Ahora, dentro de los racionales o fraccionarios están los números enteros. Están los números enteros. Pero dentro de los enteros están los naturales. ¿Ok? Y esa es la, digamos, la forma. Ahora, dentro de los fraccionarios están también los decimales. Ya sabemos que hay decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Aquí hay un pequeño diagrama para ilustrar esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejemplo? Mira, por ejemplo, el primer número es el 7. ¿Sí? El 7. ¿A qué conjunto entonces pertenece el 7? Según lo que ya he explicado hasta el momento. ¿A qué conjunto pertenece? Entonces, el primer número es 7.2. Perdón, 7.2. Como bien lo dijeron, pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ok? Pertenece al conjunto de los números racionales. Profesor, ¿y por qué no a los enteros? Porque no, recuerda que los enteros son los enteros positivos, ¿verdad? El 0 y los enteros, positivos y los enteros negativos. Aquí no entra ese en esa clasificación, ni tampoco en los naturales. Entra en los números, ¿qué? Racionales. Ahora, yo hago una pregunta. Ese 7.2, ¿qué tipo de decimal es? Voy a hacer el segundo. Luego, con los demás, ustedes lo van a hacer ahí en su cuaderno y luego comparamos. Por ejemplo, el segundo es 9.4. 9.4. Perdón, vamos a escribirlo por acá. 9.4. ¿A qué conjunto numérico pertenece? De nuevo a los racionales o a los fraccionarios. Muy bien. Los que siguen ahora son el 13, el 9, 15 sobre 2, 8.4, raíz de 52, el 12, el 25, el 13, el 23 medios, el 15, este que está aquí, 2.12.34444 y este, 3.5 pi. Entonces,
Vamos a hacerlos ahí en nuestra libreta. Voy a hacer el tercero y ya. Y ustedes siguen con los demás. Seguimos con el número 13. El número 13. Vamos a colocarlo de este lado. Número 13. ¿A qué conjunto numérico pertenece? El 13 hace Y parte. también es un número primo. Exacto. Ahora, el 13 pertenece a los números naturales. El 13 también pertenece a los números enteros, porque hace parte de los números positivos. Pero también el 13, entonces, si pertenece a estos dos conjuntos, también está dentro de los racionales. Ojo, el 13 también está dentro de los racionales. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de un número racional? Es aquel que se puede escribir como A sobre B, ¿cierto? ¿Y cómo escribimos el 13 en forma racional? Excelente, observa que cuando veas un número así, lo quieres expresar en forma de fracción, 13 sobre 1 o cualquier número sobre 1. Ah, entonces el 13 por eso pertenece a los números fraccionarios, ¿ok? Y si pertenece, mira cómo va la secuencia, por eso te dibujé este mapa, ¿cierto? Es un natural, pero también puede ser un entero. Si es un natural y es un entero, también puede estar aquí. Y si están estos tres, hace parte de los números reales. ¿Viste la ruta? N, Z, Q y R. Muy bien, excelente. Entonces, el 13, entonces a la final pertenece a los números reales. ¿Ok? Entonces, es un natural, es un entero, es un racional, pero a la final es un número real. ¿Ok? Muy bien. Mira cómo lo hicimos. Mira cómo lo hicimos. Profe, Mira pero cómo lo tampoco, hicimos. pero El 7,2 pertenece a los racionales y por ende a los reales. Lo mismo pasa con el 9,4. Pertenece a los racionales y a los reales. ¿Listo? Entonces ahí avanzamos. Entonces les toca a ustedes 9, 15 medios, 8,4 y así con los demás. Y ahora, entonces compartimos nuestros resultados. ¿Listo? Ok, entonces mira, repito. El 15 medios pertenece a los racionales. Así a simple vista se ve. Porque además, si tú lo divides, 15 sobre 2 te da 7,5. Y este es un decimal exacto. ¿Ya? Entonces, se descarta natural, no es un entero, sino un racional. ¿Listo? El 8,4, ¿qué tipo de número es? Ojo, no estoy diciendo a qué conjunto pertenece, sino qué tipo de número es. 4, ojo, el 8,4 es un decimal exacto. Ah, si es un decimal exacto, entonces pertenece al conjunto de los racionales. Pertenece a los racionales. Porque como te expliqué hace un momento, los números decimales exactos, decimales periódicos puros y mixtos, se pueden, todos estos tres conjuntos se pueden expresar como una fracción. ¿Ok? Si se pueden expresar como una fracción, entonces pertenecen al conjunto de los fraccionales o racionales. Si yo tengo aquí raíz cuadrada de 9, yo te digo, bueno, ¿a qué conjunto pertenece ese número? ¿A qué conjunto pertenece raíz cuadrada de 9? Ojo, la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces tengo que analizar la raíz, cómo es. Si es exacta, si no es exacta, y si no es exacta y da un decimal, pues miro qué clase de decimal es. Entonces la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, ya sé, este número, ¿verdad? Pertenece entonces a varios conjuntos. A los naturales, también pertenece a los enteros, y por ende también como es 3, puedo escribirlo como 3 sobre 1, ¿ok? O raíz cuadrada de 9 sobre 1. Entonces también pertenece a los racionales, ¿ok? Facilito. Para el 52, raíz de 52, hay que mirar cómo es ese número, si es exacto, si no lo es. Entonces, si no es exacto, mirar qué tipo de decimal es. Si no entra dentro de estos decimales, entonces definitivamente lo colocas acá, en el conjunto de los irracionales. Mira cómo vamos expurgando todas las opciones y al final, bueno, no pertenece ni a este, ni a este, ni a este. ¡Pum! Se manda para los irracionales.